Historia de la construcción de territorios rurales en Colombia y territorios de la diferencia. La construcción de los territorios latinoamericanos se inició mucho antes de la conquista, pero para este estudio vamos a concentrarnos en la conquista, la colonia y la colonización transformada, llamada la pseudo-independencia. La construcción de territorios latinoamericanos sufre una ruptura con la llegada de los españoles y se invalidan las culturas prehispánicas. La conquista fue un proceso de invasión de territorios mediante diferentes estrategias en las que se incluyen exploraciones de reconocimiento, identificación de posibles aliados, generaciones de expresiones de poder y finalmente la invasión y el arrasamiento del poder existente. Estas exploraciones de reconocimiento no se limitan a la identificación de características geográficas, sino especialmente a la verificación de existencia de riquezas, como la del Dorado, y a la precisión de la mejor estrategia para obtenerlo. Esto produce el terror invasor y su legitimación. Entonces vamos a ver cómo se legitima una conquista. Esto se hace, o los españoles lo hicieron por medio de una hegemonía cultural. Esa hegemonía se promueve por medio de unas estrategias que son acudir a Dios y a su vicario como un requerimiento. Otra es proclamar un derecho universal consagrado. El tercero sería seducir con nuevos imaginarios para obtener el consenso de los nuevos súbditos. Y además insisten en la inferioridad del conquistado y se presentan los conquistadores como unos benefactores. Como ejemplo encontramos que Fray Juan de Santa Gertrudis afirmó que ellos eran gentiles y gentiles se conservan, y el demonio los tenía ilusos con sus idolatrías que tenían, y cauteloso de conservar y perpetuar allí su culto y adoración, y que nunca entrase allí la luz del Evangelio. Las estrategias que se tomaron en los pueblos indígenas fueron muy puntuales y no se iban con rodeos. Por ejemplo, tenemos el templo de la Virgen de los Remedios sobre una pirámide prehispánica de Cholula en Puebla, México. También tenemos que repartían o insistían en promover imágenes en donde se encuentran, como la que tenemos aquí del arcángel San Miguel como jefe de los ejércitos de Dios, una imagen que está basada en un soldado europeo que somete al diablo. Y este tipo de manifestaciones permiten que se transmita una cultura marcada europea invasora. Los mecanismos y sujetos de la dominación territorial se desarrollan o se dan o se pueden observar en una estratificación que está dada desde las campañas armadas, la conformación de un aparato administrativo, la evangelización, la educación y o la información, luego el despojo y la esclavitud. Después militares, conquistadores, fuerza pública, paramilitares, guerrilla. Luego aristocracia y burocracia. Después encontramos al clero, los sacerdotes, religiosos, pastores, catequistas, ministros, maestros, periodistas. Por último tenemos a los empresarios, que son los hacendados, encomenderos, comerciantes, extractores de recursos, industriales, entre otros. Esta estratificación se mantiene hasta hoy. Centros de poder estables y dependientes.
proceso mediante el cual se establece la administración de un territorio en relación de dependencia política, económica y sociocultural con respecto a la potencia dominante. Aquí se da fundación de ciudades y demás centros de ordenamiento territorial, como provincias, distritos, departamentos, incluyendo parroquias, centros de misiones, creación de diócesis. Colonización de nuevos territorios marcados por la impronta católica. Como podemos observar, la aparición de los primeros pueblos está marcado en sus nombres por nombres de santos. Tenemos Santa María de la Antigua del Darién en 1509, tenemos a Santa Marta en 1525, en 1536 aparece Santiago de Cali y los otros que observamos en el mapa. Los movimientos de emancipación se dan con el movimiento comunero, las ambigüedades de los gritos de independencia en 1810, las transformaciones en las haciendas, las mitas, las encomiendas, en el desplazamiento de indígenas, la consolidación del campesinado andino y caribeño, la marginación y nuevas formas de sometimiento de población afrocolombiana. Para el momento de la colonización transformada, se percibe una independencia dudosa. Este proceso de transformación al interior de la estructura colonial, mediante el cual los actores y las formas de dominación se transforman sin que las estructuras de dominación y control dependientes se destruyan. Entonces, se da la instauración del poder criollo, la romanización de las relaciones iglesia-estado, donde se dan disputas religiosas desde las élites. Los liberales y los conservadores se comportan dentro de una guerra santa. Se da el concordato y además el intento de una nueva cristianidad, donde se incluyen los partidos, sindicatos, escuelas y colegios, empresarios, periodistas y otros. Y finalmente la dirección de las economías hacia las potencias anglosajonas. La consolidación del nuevo imperio entonces se da en la construcción de territorios en torno al comportamiento o a las directrices de la economía.